Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver los fármacos usados en el tratamiento de la hipertensión arterial sistólica primaria. Les acompaña su profesor, Dr. Eric Francisco Castellón. Iniciamos entonces, ¿verdad? Esta clase se trata de ver de manera general una vista consecutiva y simplificada de los fármacos básicos para el tratamiento de la hipertensión arterial que están contemplados en la normativa de enfermedades crónicas no transmisibles del MINSA Nicaragua, ¿verdad? Validada por la OMS. Antes que todo, hablemos un poco de la función de la presión arterial. La sangre circula en el sistema vascular gracias a un gradiente de presión. Ese gradiente de presión hace que la sangre se mueva de donde hay menor presión, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Ya? La mayor presión está a nivel del corazón durante los latidos cardíacos. La menor presión está en los tejidos. Es por eso que el corazón, que la sangre se mueve del corazón hacia los tejidos y luego de los tejidos hacia el corazón cuando va de regreso por el sistema venoso. ¿Estamos claros? Entonces la sangre se distribuye desde el corazón a la aorta, de la aorta al sistema, de los sistemas a los capilares, de los capilares a las venas, de las venas de regreso al corazón. Pero vamos a tener dos grandes circulaciones, la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es cuando la sangre va a los órganos y sistemas, y esa es la que da la mayoría del aporte de la presión arterial. Y la circulación menor es la que sucede a nivel pulmonar. Solo va la sangre del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón con el objetivo de oxigenar la sangre. Bien. Aquí vamos a ver unas cuantas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí que se cumplen cardiovascularmente la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir la ley de Ohm? La ley de Ohm quiere decir que a mayor flujo, menor resistencia, a menor resistencia, mayor flujo, y así viceversa. Porque prácticamente el flujo de la sangre depende bastante de la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es una fuerza que condiciona una dificultad para que la sangre pueda circular, ¿ya? Y esas dificultades pueden ser la constricción de las arterias, la viscosidad de la sangre o el tono, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, incluso la velocidad del pulso. Entonces todas esas son determinantes que van a condicionar que la sangre circule a mayor o menor velocidad, ¿ya? Ok, sigamos. Hipertensión arterial lo va a definir la Asociación Americana para las Enfermedades Cardiovasculares, la AJCC, como el aumento de la presión mayor a 140 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y más de 90 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. Entonces, estos pacientes que son hipertensos van a tomar por lo menos algún medicamento antihipertensivo, ya sea por primera o por última vez. Ok. Pero también en las normas del MINSA se habla bastante de lo que es la presión arterial habitual. La presión arterial habitual se define como la presión normal de cada persona, es decir, lo que maneja normalmente cada persona, porque 120/80, a pesar de que crean que es lo normal, no es normal para todos los humanos. Hay humanos que andan bien con 160, otros que andan bien con 110/70, otros que andan bien con 120/80, otros que andan bien con 130/90, porque obviamente son cargadores de pesos pesados o son atletas o trabajan haciendo bastante esfuerzo. Entonces, cuando se aumenta 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica habitual y 10 en la presión diastólica habitual, se está hablando de una verdadera hipertensión.
¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que su presión normal son 160 y que pueden hacer perfectamente una crisis hipertensiva con 120/80. Y cuando ya llegan a la unidad de salud y le toman la presión, dicen 120/80 está normal. No, para ese paciente no está normal. Ese paciente está haciendo hipertensión o cuidado si es mujer una preeclampsia. ¿Estamos claros? Ok. Aquí tenemos una aproximación, ¿verdad? De los rangos de hipertensión según la categoría. Entonces la Junta Nacional ha categorizado la hipertensión en rangos normales, prehipertensión, hipertensión grado 1, grado 2, ¿verdad? Y en otros casos se ha agregado una categoría que se llama hipertensión maligna, ¿ya? Entonces aquí tenemos los rangos, ¿verdad? Más o menos para que los vayan ensayando. Sin embargo, dependiendo de la causa, la hipertensión arterial se puede clasificar en hipertensión arterial primaria o esencial o idiopática, que es el 90% de los casos. El 90% de los casos no tiene causa. El otro 10% tiene causa. ¿Cuáles son las hipertensiones arteriales secundarias? ¿Secundarias a qué? Secundarias al hipertiroidismo, a la enfermedad de Cushing, coagulopatía, sistema nervioso, todas las que le pueden salir agregadas ahí. Entonces, ¿cuáles son los fármacos usados en la hipertensión arterial esencial? Aquí se cumple una regla que es el ABC. El ABC quiere decir que la categoría A son fármacos que son activadores o inhibidores del sistema renina-angiotensina y que son inhibidores de los receptores de la enzima convertidora de angiotensinógeno. Entonces, B se refiere a los beta bloqueantes. Ya sabemos que hay bloqueantes beta 1 y beta 2. C se refiere a los bloqueantes de canales de calcio. D se refiere a los diuréticos. Entonces prácticamente la manera más fácil de recordar los medicamentos para la hipertensión es jugar al ABC. A por los inhibidores de la enzima de angiotensina, la E de angiotensina. B se refiere a los beta bloqueantes. C se refiere a los bloqueadores de canales de calcio, la C de calcio, y D se refiere a los diuréticos. Aparte del ABC, se encuentran vasodilatadores arteriales y venosos, agonistas de los alfa-adrenérgicos, otros diuréticos que no son los tiacídicos, como los diuréticos ahorradores, y obviamente pues ninguno de estos fármacos solitos ha demostrado ser superior en efectividad, porque el éxito de la terapia antihipertensiva es la combinación de uno o varios de estos medicamentos dependiendo del caso. Bien, miremos algunos fármacos que actúan en el sistema de renina-angiotensina. Ok, dentro de estos fármacos de esta categoría tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se conocen como IECAS, ¿ya? Tenemos los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, a eso se le llaman ARA2. Y tenemos los inhibidores meramente de la renina, como alisquireno. Son raros, aquí no han venido al país. Los que han venido aquí al país son las dos primeras categorías. Si ustedes miran aquí este diagrama es un poquito complejo. Verán, cuando se detecta un bajón de presión, entonces el riñón, como órgano controlador de la homeostasis inmediata de la presión, manda una señal. Esa señal hace que se secrete una sustancia que se llama prorenina. ¿Estamos bien? Entonces, esta prorenina se convierte en renina. La renina es la principal sustancia que hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Y luego viene una catepsina que convierte la angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 1 es un potente es un constrictor que tiene una potencia débil, pero la verdadera potencia vasoconstrictora de la angiotensina es cuando pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta conversión es catalizada por la enzima convertidora de angiotensina y ese es el blanco principal de los medicamentos IECA. Los medicamentos IECA evitan que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 para que no se dé la vasoconstricción, y entonces ustedes saben que cuando hay vasoconstricción la presión sube, cuando no hay vasoconstricción la presión baja. Entonces ese es el objetivo.
La angiotensina 1 no se puede convertir en angiotensina 2, entonces la presión no sube. Y esa es una manera de mantener a raya a los pacientes. Si no entendieron con este diagrama, ¿verdad? Les voy a poner uno más sencillito. Verán. Veamos. Entonces, de los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, que son los IECA, aquí lo más importante son todos los que terminan en pril. Por ejemplo, enalapril, captopril, ramipril, litonafril. Todos los que terminan en pril son IECA. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es disminuir la formación de angiotensina 2, bloqueando la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Sobre qué arteriola van a formarse? Van a actuar sobre la arteriola eferente, que es la que tiene el potencial de aumentar de presión. Entonces, es más afectivo en aquellos pacientes que son hiperreninémicos. ¿Cuáles son los pacientes que son hiperreninémicos? Los pacientes que son hiperreninémicos son las personas blancas. ¿Ya? Aparte de eso, puede aumentar la tasa de filtración renal. Pero ¿cuáles van a ser las reacciones adversas de estos medicamentos que terminan en pril? La tos. ¿Por qué se produce la tos? Porque la disminución de la presión paulatina hace que también disminuya la circulación a nivel de los capilares que están en las paredes de los bronquios. Y entonces la circulación es necesaria para poder drenar el agua para producir el moco. Entonces, el moco, al hacerse más espeso por la caída de la presión, hace que sea más difícil de toser y entonces provoca una tos seca. Aparte de eso, pues puede disminuir el potasio y puede causar una hipotensión bastante horrible. Por lo tanto, está contraindicada en el embarazo y en la estenosis de la arteria renal. En el embarazo es contraindicada porque provoca una insuficiencia placentaria que puede provocar la muerte del bebé. Luego tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que son los famosos ARA2. Estos medicamentos son todos aquellos que terminan en sartán, por ejemplo, candesartán, valsartán, losartán. Estas son la principal alternativa para aquellos pacientes que tienen reacciones adversas con los priles. Entonces, tenemos aquí losartán, valsartán, candesartán. Entonces, el mecanismo de acción es que inhiben el receptor de la angiotensina 1, lo que hace que el receptor de la angiotensina 2 tenga mayor activación. ¿Ya? Entonces, disminuye la resistencia vascular periférica, pero también tiene efecto renoprotector en pacientes que son diabéticos. Entonces, en aquellos pacientes diabéticos que ya tienen un grado avanzado de nefropatía diabética, en vez de usar enalapril, lo que pueden usar es losartán, es el de elección en pacientes diabéticos. Mismos efectos adversos, ¿verdad? Las mismas contraindicaciones. Los inhibidores de la renina, aquí los únicos que tenemos es el alisquireno. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la renina. Entonces no se puede formar la renina a nivel de células glomerulares porque el proreninógeno no se convierte en renina. ¿Estamos bien? Mismas reacciones adversas, mismas contraindicaciones. Bueno, esto ha sido parte de los medicamentos, ¿verdad? Seguiremos ampliando en la videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias, ¿verdad? Hasta pronto.